Las personas han meditado durante miles de años, atraídas por un deseo de iluminación espiritual, de estados mentales y anímicos elevados, de salud y longevidad como la que gozan quienes practican la meditación hace tiempo, y algunos aventureros intrépidos por la fascinación de explorar lo desconocido simplemente por gusto. Según los datos de que disponemos, nuestros antepasados nunca se preocuparon de medir los efectos de la meditación de una forma objetiva. Estaban suficientemente motivados gracias a los informes subjetivos de sus maestros y de los meditadores que los precedieron. Además, el objetivo nunca era cuantificar la práctica, sino experimentar los efectos directamente desde el interior. Sin embargo, la extensión de la meditación en el mundo occidental ha despertado el interés de los investigadores, ávidos de demostrar los numerosos beneficios que se le atribuían o de refutarlos. Muchos de estos investigadores aprendieron a meditar antes de iniciar su carrera académica y los movía una curiosidad personal, además de profesional, de comprobar si la meditación resistía el riguroso examen científico. Los resultados han sido abrumadoramente positivos, lo que ha espoleado aún más la creciente popularidad de la meditación. En este vídeo realizaremos un viaje guiado por la investigación sobre la meditación desde las primeras incursiones durante la primera mitad del siglo XX hasta los estudios del cerebro de la última década. A medida que los métodos se han sofisticado y han ganado en exactitud, la investigación se ha vuelto cada vez más fascinante y reveladora. ¿Sabes que puedes modelar tu cerebro a través de la meditación? Continúa escuchando para saber cómo. Décadas antes de que la meditación se extendiera por Occidente, unos pioneros acudieron a los yogis indios y a los maestros zen en sus hábitats naturales para realizar estudios espontáneos del impacto de la meditación sobre los procesos vitales del cuerpo. Con la aparición de la meditación trascendental en la década de 1960, una nueva ola, impulsada por la creciente notoriedad de la técnica, desembocó en las pruebas convincentes de los amplios beneficios de la meditación para la salud. Al poco tiempo, el mundo científico comenzó a prestarle atención y se promovieron nuevos estudios, que finalmente marcaron el inicio de una nueva era de investigación con financiación pública y estudios revolucionarios. Pero antes, los humildes comienzos. El primer estudio científico sobre la meditación fue realizado en la década de 1930, cuando un licenciado de Yale recibió una beca para estudiar los efectos psicológicos de su propia respiración yógica y descubrió que su consumo de oxígeno disminuía hasta en el 25%. Muy pronto, otros estudiosos siguieron sus pasos. Viajaron a la India para estudiar a los yogis expertos en meditación y realizaron los primeros experimentos con ayuda de instrumental científico rudimentario, como electrocardiogramas y medidores de la presión arterial. Para estos occidentales, formados en el método científico, los expertos orientales que estudiaban, yogis que podían ralentizar su ritmo cardíaco y entrar en estados profundos de absorción, eran como animales exóticos, indudablemente dignos de estudios, aunque con escasa importancia para los seres humanos corrientes. A lo largo de estos vídeos, hablo en términos generales de los beneficios de la meditación, los cuales, como ya habrás notado, son realmente impresionantes. Pero,
en interés de una información completa, quisiera realizar algunas precisiones. Por un lado, las técnicas de la meditación difieren a veces de forma significativa, y estas diferencias se traducen en resultados diferentes de los estudios. Por ejemplo, los primeros investigadores descubrieron que algunas técnicas eran estimuladoras e incrementaban la excitación emocional, y en algunos casos los síntomas de estrés, mientras que otras eran calmantes y reducían la tensión. Estos vídeos presentan docenas de técnicas diferentes, pero todas las que enseño aquí entran en la segunda categoría. Del mismo modo, quienes estudian la meditación trascendental afirman que su técnica confiere ciertos beneficios especiales e induce a un patrón cerebral especialmente coherente que no se consigue por otros métodos, mientras que los defensores de la atención consciente insisten en que la consciencia del momento presente tiene el poder de cambiar el cerebro y curar el cuerpo del que otros enfoques carecen. Por esta razón, cualquier intento de generalizar sobre la meditación a partir de los estudios realizados sobre una sola técnica debería tomarse con cierta reserva. Por otro lado, incluso dentro de un planteamiento concreto, los meditadores pueden presentar niveles de conocimiento y experiencia variados y utilizar técnicas con sutiles diferencias. Por ejemplo, un estudio de la atención consciente puede utilizar la reducción del estrés basada en la atención consciente, mientras que otro se basará en el vipassana o terapia cognitiva basada en la atención consciente. Entonces, ¿son lo bastante similares como para compararlas y contrastarlas? ¿Y cómo determina el investigador si un meditador es avanzado, intermedio o principiante? Algunos expertos insisten en que la investigación sobre meditadores no tiene en cuenta la posibilidad de que las personas que practican la meditación pueden poseer ciertos rasgos físicos o patrones de ondas cerebrales que los predispongan a esa actividad en lugar de adquirir esos atributos u ondas cerebrales a través de la propia práctica. La única forma de obtener resultados verdaderamente exactos y objetivos, al decir de estos críticos, es seleccionar un grupo de personas al azar, enseñarle a la mitad a meditar y dejar al resto como grupo de control de no meditadores. En la década de 1960, investigadores de la Universidad de Tokio desarrollaron un estudio pionero de los maestros Zen y sus pupilos en el que midieron las ondas cerebrales mediante electroencefalogramas y la frecuencia cardíaca, la respiración, la respuesta galvánica de la piel y las respuestas a estímulos sensoriales. Descubrieron que los meditadores sufrían una progresión ordenada de cambios en las ondas cerebrales, empezando por un cambio a ritmos alfa, las ondas cerebrales asociadas con la atención relajada más frecuentes y prolongados. Y a medida que se profundizaba la meditación, culminaba con un aumento de las ondas teta, asociadas con la relajación profunda, la experiencia espiritual y una mayor creatividad. Aún más interesante, los investigadores descubrieron que los maestros Zen de su estudio no se habituaban a un sonido recurrente como sucedía en los controles ordinarios. En cambio, mostraban los mismos patrones en el electroencefalograma cada vez que se producía el sonido. En otras palabras, mantenían de modo regular una consciencia calmada y vigilante, tanto ante las sensaciones internas como las externas, independientemente de la frecuencia con que se les estimulara. Sin embargo,
Al final, estas precisiones no son más que puntos delicados y no restan valor en modo alguno a las implicaciones básicas de los extensos estudios. Esto es, que la meditación es positiva para ti en todos los niveles, mente, cuerpo y espíritu, de forma muy variada y significativa. En la década de 1970, la meditación contaba con escasos, aunque devotos, seguidores en Occidente, y los investigadores ya no tenían que viajar a la India o Japón para estudiar sus efectos. Podían centrarse en el creciente grupo de practicantes occidentales. La meditación trascendental, en especial, introducida a finales de la década de 1960 por el Maharishi Mahesh Yogi y apoyada por los Beatles, financió un estudio exhaustivo sobre la eficacia del método y generó una luz de artículos científicos, muchos de los cuales fueron escritos bajo los auspicios de la propia organización Universidad Internacional Maharishi. Los estudiosos de la meditación trascendental afirmaban que la técnica, que consiste en la repetición de un mantra escogido especialmente, induce un cuarto estado de consciencia singular, diferente de los 3 estados habituales de vigilia, fase del soñar y sueño profundo. La característica básica de este cuarto estado es la extraordinaria coherencia cerebral que suscita. La coherencia, que se puede medir por medio de electroencefalogramas, es el grado de correlación o sincronía entre las diferentes zonas del cerebro. Es como la música armoniosa que extrae el director de una orquesta frente a la cacofonía que se organiza cuando los músicos afinan sus instrumentos. Durante las décadas de 1970 y 1980, el estudio sobre la respuesta de relajación de la meditación trascendental predominaba en la investigación científica sobre la meditación, y los resultados revelaron sus excepcionales beneficios para varios indicadores de salud, desde la presión arterial y la concentración de colesterol hasta la longevidad y la frecuencia de las visitas al médico. He aquí una muestra de algunos descubrimientos relacionados con los efectos corporales de la meditación. Ritmo cardíaco. Los estudios demuestran sin resquicios que el ritmo cardíaco disminuye durante la meditación entre 2 o 3 y 15 latidos por minuto. El descenso es más acusado en el caso de los meditadores más experimentados. Al mismo tiempo, y posiblemente la razón de la disminución, el rendimiento cardíaco se incrementa hasta en el 15%. Presión arterial. Uno de los parámetros que con más frecuencia se observa es la presión arterial sistólica, que disminuye de forma regular. Ondas cerebrales. Como he indicado con anterioridad, los meditadores experimentan más ritmos alfa tanto durante las sesiones prácticas como entre ellas. Los meditadores avanzados también presentan breves momentos de teta, durante los cuales afirman sentirse serenos, despejados y conscientes de sí mismos. Deshabituación. Mientras que los meditadores Zen experimentan los sonidos nuevos con independencia de la frecuencia con que se produzcan, los meditadores de yoga, a los que se enseña más bien a amortiguar sus sentidos en lugar de potenciar su consciencia, se habitúan a los sonidos y gradualmente se vuelven menos receptivos. Sustancias químicas que favorecen el estrés. Tal y como cabía esperar de una práctica célebre por reducir el estrés, la meditación hace disminuir la concentración de cortisol, que es la principal hormona responsable del estrés segregada por la glándula suprarrenal,
hasta en el 25% en los practicantes expertos. Y del lactato, una sustancia que se libera en la sangre durante el estrés, hasta en el 33%. Colesterol. La práctica regular de la meditación reduce la concentración de colesterol sérico. Metabolismo. Docenas de estudios han descubierto que la meditación reduce el consumo de oxígeno hasta en el 55%. La eliminación de dióxido de carbono hasta en un 50%. Y la frecuencia respiratoria de 15 o 16 respiraciones por minuto hasta tan solo 1 o 2. Longevidad. Los estudios a largo plazo de los practicantes de meditación muestran que viven por término medio 8 años más que quienes no la practican, con el 30% menos de fallos cardíacos y el 50% menos de muerte por cáncer. Usos médicos. Un estudio desarrollado durante 11 años en un grupo de practicantes de meditación trascendental reveló que registraban el 74% menos de hospitalizaciones, el 55% menos de visitas ambulatorias y el 63% menos de gastos médicos respecto a los grupos de control no meditadores. Pero, por muy prometedores que fueran los primeros estudios sobre la meditación, tenían algunas limitaciones significativas. Veamos algunas. Muchos de los primeros estudios no utilizaban la metodología de grupos de control elegidos al azar que la comunidad científica considera por lo general como el criterio de oro. En lugar de ello, algunos estudios se centraban tan solo en unos cuantos individuos seleccionados y otros no comparaban adecuadamente los sujetos meditadores con los grupos de control de no meditadores. Parte de la investigación no ha tenido en cuenta el sesgo. Del mismo modo que muchos estudios sobre medicamentos nuevos están viciados por estar subvencionados por grandes compañías farmacéuticas, algunos de los primeros estudios llevados a cabo sobre la meditación trascendental fueron cuestionados por estar financiados por la propia organización de la meditación trascendental y, en efecto, realizados por ella misma. Esta crítica se vio agravada por el hecho de que la meditación trascendental cobra unos honorarios considerables por la enseñanza de sus técnicas, en lugar de ofrecerlas gratuitamente o por un precio mínimo, como sucede con el resto de las tradiciones meditativas. Aunque no por culpa suya, los primeros investigadores no tuvieron acceso a la tecnología que se ha desarrollado en las últimas décadas y que es más sofisticada. Como consecuencia, la mayor parte de los primeros estudios sobre la meditación se centró en los efectos cuantificables para el comportamiento, la salud y los hábitos de vida, en lugar de los cambios neurológicos a más largo plazo. Hasta años más recientes, los científicos no han podido determinar que la meditación en realidad modela el cerebro de una forma profunda y permanente. No hace mucho, los científicos solo podían obtener una imagen limitada del funcionamiento del cerebro, que medía la frecuencia y la amplitud de los patrones de ondas electromagnéticas que genera el cerebro. Pero cada vez se conocen mejor las zonas de este órgano que corresponden a las diversas funciones neuropsicológicas. Y se dispone de formas más perfeccionadas de medir la activación e incluso el crecimiento de determinadas zonas. Por este motivo, cada vez más estudios muestran que la meditación afecta a algo más que a los resultados. También modela la propia conciencia e influye en nuestra forma de experimentar la vida de manera profunda y duradera. Como a menudo ocurre con la ciencia,
Muchos de estos avances fueron producto de una creciente sofisticación tecnológica. En lugar de limitarse a colocar electrodos en el cráneo de los sujetos y a conectarlos a máquinas, los científicos ahora pueden examinarlos mediante resonancia magnética o un escáner. No me gustaría someter a mi cerebro a un análisis tan exhaustivo, ni mi cuerpo a uno de esos dispositivos draconianos. Pero bueno, para eso están los voluntarios, para experimentos, ¿no? Como resultado de esos avances tecnológicos, los investigadores pueden identificar con precisión las áreas del cerebro que activa una meditación en particular y pueden traducir estos descubrimientos a cambios probables de comportamiento y humor. Las observaciones de los estudiosos no solo tienen importancia para los meditadores y quienes desean utilizar la meditación para reducir su estrés o aliviar trastornos, sino que también revelan que el cerebro es mucho más maleable de lo que se creía. En efecto, la neuroplasticidad, descubierta no hace mucho, ha llevado a esforzarse por utilizar la meditación y otras técnicas para mantener el cerebro activo y para que crezca de modo adecuado hasta una edad avanzada. Mientras la tecnología continúe evolucionando, la investigación indudablemente también lo hará. Y quizá en un futuro no muy distante, cuando acudamos al médico por depresión, dolor o deterioro cognitivo, nos prescribirá meditación en lugar de analgésicos, antidepresivos o medicamentos para el Alzheimer. En esta parte, te invito a realizar un recorrido guiado por el cerebro meditativo. Te señalo las zonas que la práctica regular de la meditación afecta especialmente y te explico algunos de los cambios que se producen y el impacto que pueden tener sobre tu vida. Empezaré por fijarme en la creciente importancia de la atención consciente en el campo de la investigación sobre la meditación. En las décadas de 1980 y 1990, los estudiosos sobre la meditación desplazaron su centro de interés de la meditación trascendental a la atención consciente, debido en gran medida a la obra pionera de Jon Kabat-Zinn. Practicante de meditación durante largos años, además de biólogo molecular y profesor de medicina, Kabat-Zinn fundó la pionera clínica de reducción del estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts en 1979 y comenzó a enseñar una combinación particular de conciencia del momento presente y Hatha Yoga consciente que bautizó como reducción del estrés basada en la atención consciente. A lo largo de los años, Kabat-Zinn y sus colegas han tratado en su clínica a miles de personas aquejadas de numerosos problemas de salud, muchos de ellos relacionados con el estrés. Los estudios posteriores han descubierto que quienes siguen el programa de 8 semanas experimentan una importante reducción del estrés, del dolor y de otros síntomas, y además mejora el funcionamiento de su sistema inmunitario. La clínica ha formado y sigue haciéndolo a más de 700 instructores y actualmente existen cientos de programas de esta técnica en el mundo. Desde la perspectiva de la investigación, la buena noticia es que esta técnica cuantifica y estandariza la enseñanza de la atención consciente y la despoja de sus elementos espirituales más evidentes. Como resultado, los científicos poseen un punto de referencia seguro que les permite comparar y contrarrestar sus resultados. La atención consciente, que se puede aprender de forma gratuita y que enseñan muchas tradiciones espirituales de todo el mundo, ha ganado un gran reconocimiento
a partir del estudio de las extraordinarias capacidades meditativas de los monjes tibetanos y de una serie de diálogos entre neurocientíficos y el Dalai Lama. Desde principios de la década de 2000, los estudios sobre atención consciente han crecido exponencialmente, de manera que todos los años se publican varios estudios sobre atención consciente, más que de cualquier otro método combinado. Cuando una persona, mientras medita, está conectada a un dispositivo de registro para hacer un electroencefalograma o monitorizar la presión arterial, el resultado solo indica lo que ocurre en el cuerpo durante el propio proceso de la meditación. En otras palabras, los resultados miden estados mentales o corporales que pasan en cuanto finaliza la sesión. Pero cuando se observa a esa persona durante algún periodo de tiempo más largo para determinar, por ejemplo, si la tensión arterial se mantiene baja entre sesión y sesión de meditación, o bien si afirma estar más contenta incluso después de abandonar la meditación, los resultados indican que ha adquirido unos rasgos que perduran de forma más o menos constante a lo largo de su vida. Los primeros estudios se centraron básicamente en los estados, pero la investigación posterior sobre los beneficios duraderos de la meditación para la salud enfatizan el desarrollo de ciertas características. Por ejemplo, hay estudios sobre meditación trascendental que demuestran que las personas que la practican presentan valores inferiores de cortisol y colesterol, que suelen vivir más años y que utilizan la sanidad con menor frecuencia. Todo eso sugiere que la meditación proporciona características que perduran entre las sesiones de meditación. Igualmente, los estudios que demuestran cambios estructurales reales en el cerebro, como el crecimiento de la materia gris o una mayor conectividad interregional, implican que los cambios correspondientes en cognición, emoción y comportamiento duran y se convierten en atributos. Como es natural, dada la extraordinaria plasticidad del cerebro documentada por los estudiosos, si dejas de meditar durante un periodo prolongado y centras tu atención de forma muy diferente, tu cerebro podría volver a cambiar y esos atributos tan duramente adquiridos desaparecerían. Ninguno de los estudios avanzados sobre el impacto de la meditación en el cerebro habría sido posible sin la sofisticada cartografía cerebral y el conocimiento creciente de cómo las diferentes áreas del cerebro influyen en la mente, el humor y el comportamiento. Aunque en general la meditación activa bastantes áreas del cerebro implicadas, entre las más importantes están el córtex prefrontal. Esta zona del cerebro es responsable de la planificación compleja, la expresión de la personalidad, la toma de decisiones, la gratificación retardada, la moderación del comportamiento social y la regulación y la inhibición de las emociones. Como su nombre indica, el córtex prefrontal se encuentra en la parte delantera del córtex. Córtex del cíngulo anterior. Situado alrededor del cuerpo calloso, la estructura que une los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, el córtex del cíngulo anterior te permite prestar atención. Y esto incluye la atención a la propia atención. Y actúa como puente o mediador entre pensamientos y emociones. Como resultado, desempeña una importante función en la regulación de las emociones y en el cerebro social empático. Amígdala. Un componente básico del sistema límbico o cerebro emocional. Esta estructura con forma de almendra desempeña un papel fundamental en el procesamiento y el recuerdo de las reacciones emocionales, en especial el miedo,
así como en el aprendizaje de comportamientos con base emocional. La amígdala es la principal responsable de que ante una amenaza nos enfrentemos, huyamos o nos quedemos paralizados. La meditación ayuda a regular esa respuesta. Hipocampo. Esta región desempeña una función importante en la formación de nuevos recuerdos basados en los hechos vividos, en la consolidación de la memoria a corto plazo, en memoria a largo plazo y en la orientación espacial. El daño en el hipocampo es una de las primeras causas del Alzheimer. Las consecuencias: si quieres sentirte más feliz, aprende a meditar. Con la información más reciente sobre el funcionamiento del cerebro, los investigadores han estudiado la correlación entre la meditación, la activación de distintas partes del cerebro y los cambios en el comportamiento, la cognición y la emoción. Los resultados no son en modo alguno concluyentes. Son más bien interesantes atisbos de un vasto terreno virgen por explorar, pero apuntan al enorme potencial de la meditación para fomentar el desarrollo humano psicológico y neurológico por medio de la activación, la integración y la coordinación de varias regiones del cerebro. Una de las cosas más interesantes de las resonancias magnéticas es que permiten a los científicos observar cómo crece y se desarrolla el cerebro. Y bajo la influencia de la meditación crece. Los investigadores del Hospital General de Massachusetts descubrieron que los participantes en un estudio que habían seguido el programa y habían practicado la meditación durante media hora cada día, durante solo 8 semanas, desarrollaban efectivamente más materia gris, la materia neurológica que compone el neocórtex o cerebro superior, en las regiones asociadas con la atención y la memoria, la gestión del estrés, la empatía y la integración emocional. En cambio, la amígdala, foco del estrés y la ansiedad en el cerebro, se encogía. En lugar de limitarse al testimonio de los meditadores que afirman sentirse más amorosos, más centrados y menos estresados, los científicos poseen la prueba cuantificable de que el cerebro crece y cambia de una forma que se corresponde con los relatos subjetivos de los meditadores. Numerosos estudios han señalado que los meditadores experimentan menos dolor que los grupos de control de no meditadores. La investigación más reciente, con resonancia magnética, tiene la explicación. Tras 4 días de entrenamiento en meditación de atención consciente, los participantes en un estudio que meditaban en presencia de estímulos dolorosos sentían que su dolor se reducía en un 57% y su intensidad en un 40%. Cuando los investigadores midieron su cerebro, descubrieron una activación inferior en las regiones asociadas con el dolor, al tiempo que había aumentado la activación en el córtex del cíngulo anterior y otras áreas relacionadas con la regulación y la redefinición de la intensidad emocional. El cerebro de los meditadores no solo registraba menos dolor, sino que también procesaba la experiencia sensorial de una forma que la hacía más tolerable. Y la meditación no solo hace aumentar la materia gris del cerebro, sino que refuerza y acelera las conexiones entre las diferentes regiones de todo el órgano y aminora la atrofia cerebral relacionada con la edad. Gracias a la tecnología más reciente de imágenes del cerebro, los investigadores de UCLA descubrieron que los sujetos que practicaban la meditación tenían más fibras de materia blanca, relacionadas con la conectividad cerebral, y más densas y aisladas que los no meditadores. Los investigadores también descubrieron que esas fibras se deterioraban mucho menos
a medida que las personas meditadoras envejecían. Las diferencias eran especialmente pronunciadas en la materia blanca que conecta la parte anterior y la posterior del cerebro, además del córtex frontal, el área asociada con la toma de decisiones, la gratificación retardada y la regulación de las emociones, y el sistema límbico, el punto de las emociones. Entonces, para ir terminando, estos descubrimientos ofrecen nuevas pruebas de que la meditación contribuye a regular y a modular las emociones debido a que ayuda a integrar las zonas del cerebro más relacionadas con la reflexión y las emociones. Aunque soñar despierto a veces se asocia con una mayor creatividad, estudios recientes muestran que las personas son mucho menos felices cuando su mente divaga que cuando están implicadas en la tarea que les ocupa. No es extraño, por tanto, que los estudios sobre el cerebro indiquen que los meditadores expertos presenten una activación inferior en la zona del cerebro llamada red neuronal por defecto, que está íntimamente asociada con la mente errática. Esta disminución continúa incluso cuando no están meditando. Más fascinante aún es descubrir que cuando el modo por defecto está activo en los meditadores, las zonas del cerebro que gobiernan el autocontrol y el control cognitivo también lo están. En otras palabras, los meditadores fantasean menos, pero cuando lo hacen son mucho más conscientes de ello y regresan con más facilidad al momento presente y a la felicidad relativa que éste proporciona. Los siguientes vídeos los dedicaremos a empezar a meditar. Tendrás la oportunidad de explorar por ti mismo, por ti misma, lo que te ha llevado a la meditación y lo que esperas conseguir con ella. Después te guío, suavemente, paso a paso, a través del proceso de descubrir cómo meditar. Primero vas a dirigir tu mente hacia el interior y empezarás a desarrollar la concentración. Después vas a explorar la práctica de la meditación de la atención o presencia consciente, que significa prestar atención a cualquier experiencia que tengas. Y después llegarás a experimentar emociones positivas cultivadas deliberadamente, como el amor y la compasión. Cuando finalices esta parte, conocerás todos los pequeños trucos que hacen la meditación fácil y divertida, desde cómo sentarte con tranquilidad y seguir la respiración, dónde y cómo meditar, hasta el equipo que necesitas y cómo usarlo. Si sigues estas instrucciones, te convertirás en un meditador, en una meditadora experta, en un abrir y cerrar de ojos. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.